Queridos amigos, soy Sergio Pi y hoy os voy a hablar de un tema que nos toca a todos profundamente, que es el tema de los miedos y superación. Bueno, primero quiero daros un mensaje tremendamente positivo, que es los miedos se pueden superar. Los miedos nos paralizan, los miedos nos contraen, los miedos nos meten para adentro. En cambio, hay otras energías que son expansivas y son más para afuera, que conectan el adentro con el afuera. Por ejemplo, la energía del amor o la energía del dinero, que están conectadas ambas con la energía del universo. Ambas energías son expansivas, te llevan a más. Cuanto más amor das, más amor recibes y eso se multiplica. Un empresario cuanto más dinero da, más dinero recibe y eso también se multiplica. Entonces, el planteamiento es energía contractiva, quedarse en el miedo, quedarse en la parálisis, o energía expansiva, quedarte en lo que te da vida, en lo que se expande, en la energía del universo, que como os dije el otro día es una energía expansiva que te conecta o con lo muy abundante que es el universo o con lo infinito. Me es igual, según cojas una rama de la física o otra rama de la física. Entonces es energía de contracción, miedo, agarrotamiento, frente a la energía del amor, de la expansión, del dinero, del universo. Entonces, si está tan clara la dicotomía, la gran pregunta es ¿por qué elegimos los miedos? Muchas veces. ¿Y por qué funcionamos desde los miedos en muchos aspectos de nuestra vida? Porque tenemos miedos a perder el trabajo, tenemos miedos a perder dinero, tenemos miedo a no llegar a final de mes, tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo a tener una enfermedad. Fijaros todos los miedos que está despertando, por ejemplo, el tema del COVID, que luego me referiré a ello. Todos los miedos que despiertan las enfermedades. Todo eso está ahí. Vivimos casi más tiempo en las energías contractivas del miedo que en la energía del amor, de la esperanza, de la alegría, de la vida, del dinero, de la libertad interior. Vivimos más en contracción que en expansión y es absurdo. Entonces, ¿cómo se empieza a salir de ahí? Tomando conciencia. Luego os lo voy a decir, pero quiero anticiparlo. Todo miedo tiene un origen y tiene un propósito. Entonces, en la medida en que conozcas el origen de los miedos y el propósito de los miedos, en la medida en que conozcas ambas cosas, el miedo va a perder mucho poder, incluso puede llegar a desaparecer, aunque parezca que es un miedo que te ha, de alguna manera, acompañado toda la vida. Porque los miedos tienen un propósito y a veces se lo preguntas de frente y te lo dice, aunque te parezca asombroso. ¿Cuál es tu propósito? Miedo a perder, por ejemplo. ¿Cuál es tu propósito? Miedo a tener, por ejemplo. ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Y te lo va a decir. Y luego, sobre todo, hay una cosa muy importante. Hayas hecho ya un trabajo con miedos o no, es empezar a decirle al miedo, a la energía del miedo, que tú no eres eso. Porque el gran problema con los miedos es que te identificas tanto con el miedo que no ves que haya otras opciones u otras cosas que te conecten más profundamente contigo mismo. Y entonces crees que el miedo lo es todo, ¿no? El miedo no tiene sustancia en realidad, aunque te parezca muy fuerte, pero hay que ir desidentificándose del miedo, desidentificándose del miedo. En la medida en que te desidentificas del miedo o de los miedos, entonces vas conectando con el amor y con una energía más expansiva. Recuerda, o estás en energía contractiva o estás en energía expansiva. No hay término medio, no, estoy neutro. Neutro estás agarrotado. Energía, energía contractiva. O sea, estás viviendo, con ganas de vivir, vamos hacia el amor, tengo proyectos, soy emprendedor, me muevo hacia la vida, o estás contraído, voy a mi trabajo, tengo miedo de que me tal, mi mujer me quiere dejar, estoy acojonado, lo paso mal y te vas hundiendo, hundiendo y te sales de la pantalla, como yo ahora. Entonces, el planteamiento es, ¿quieres estar en la pantalla? ¿Quieres ir hacia la vida? Hacia la vida. Soy Sergio Pi, vamos hacia la vida, por favor, vamos hacia la vida. ¿O quieres quedarte en una energía contractiva que te hunda, que te hunda? Me voy hundiendo, me voy hundiendo. Tienes que decidir, y eso es una decisión a cada instante, porque a cada instante estás en energía expansiva o en energía contractiva.
Si estás mucho en energía contractiva y ahora mismo lo has captado, yo te aconsejo que hagas como hacen algunas religiones, que son 5 oraciones al día. Bueno, pues que haya 5 momentos al día, 5, en los cuales que decidas estar en energía expansiva durante 5 minutos cada uno. 25 minutos del día, fíjate. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues decidiéndolo. Vale, yo he estado hoy acojonado con mi jefe, he estado fatal, he estado enfermo, pero ahora estos 5 minutos voy a entrar en energía expansiva, me voy a querer, voy a ser feliz, voy a bailar, voy a pintar, voy a hacer algo que me lleve a la vida y voy a renunciar a estar donde siempre. Yo te aseguro que esos fogonazos de energía expansiva te pueden llevar a la vida mucho más de lo que tú crees. Si no, y dejas que a las 24 horas se pronuncie la energía contractiva, entonces es muy difícil salir de las energías contractivas si permaneces en ellas. Si decides salir de las energías contractivas, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. O sea, es muy importante hay miedo, ¿vale? Esto es inevitable. El miedo ha formado parte de nuestra vida, pero ¿decides quedarte en él o decides salir? Es como, te han tirado al suelo, ¿vale? Pero decides levantarte o decides quedarte al suelo, ahí, ay, por favor, me he caído. No, no, levántate, mira la vida y para adelante. Todos nos caemos, pero el tema es cuántas veces nos levantamos. Todos tenemos miedos, pero el tema es cuántas veces decidimos ir hacia el amor a nosotros, ir hacia la libertad, ir hacia otro tipo de experiencias. Bien, te voy a contar dónde nacen los miedos, para que esto te quede absolutamente claro. Mira, desde la concepción, desde el momento de la concepción, o sea, cuando nosotros somos concebidos, nuestro padre, nuestra madre, hacen el amor, sin él, con sexo, sin él, con miedo, sin él. En ese momento se graba en nosotros ya la primera experiencia de vida. Nuestro padre tenía miedo, nuestra madre tenía miedo, todo eso queda grabado en nosotros. Yo siempre digo que así como fuimos concebidos, así concebimos la vida. Fuimos concebidos de una determinada manera y concebimos la vida. Y sé que algunos de vosotros estáis pensando, jo, eso te queda muy lejos. ¿Y se puede trabajar eso? Sí, porque cada persona viene aquí con un propósito. La maleta, el peso con el que viene uno, el propósito que tiene es deshacerlo. El propósito de una maleta es deshacerla. No, no, la maleta siempre cerrada, ¿no? Tenemos la maleta para abrirla, para sacarla, para ponernos unas cosas, para tirar otras. En fin, el propósito de la maleta con la que venimos es abrirla y trabajarla y dejarla partir. Entonces, el planteamiento tenemos que tenerlo en ese sentido muy claro. Bien, ¿la concepción se puede cambiar? Sí. Luego, otro momento que determina nuestra personalidad, está muy poco estudiado, pero yo lo he trabajado mucho con las personas, son los 9 meses. Vamos a ver, yo quiero hacerte pensar sobre esto. Es lo mismo una persona que la madre está siendo abusada por el padre todo el día, que una persona que ha tenido el embarazo escuchando a Mozart y escuchando música clásica. Es lo mismo. Es que necesariamente no puede ser lo mismo. Es lo mismo una madre que ha vivido todo el embarazo enferma, y entonces el hijo ha recibido suficiente poca energía que una madre vigorosa y sana que ama y está mirando la vida y que le dice todos los días al hijo gracias mientras toca la tripita y tal. Es que necesariamente no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Es lo mismo un embarazo en que la pareja se lleva muy bien y el padre apoya a la madre, que un embarazo en que casi quieren separarse y entonces el hijo lo nota absolutamente y crea una fisura en su interior. Es evidente que los patrones de personalidad se empiezan a formar en el prenatal. ¿Y los podemos trabajar? Por supuesto que los podemos trabajar. Mirad, yo recuerdo el trabajo de una persona que yo hice, que él provocaba, sin ningún motivo aparente, un tremendo rechazo entre las mujeres. Pero un rechazo absoluto. O sea, aparecía él y las mujeres... un rechazo total. Bien, ¿por qué era este rechazo? Él no era capaz de verlo, pero lo provocaba permanentemente con todas las personas con las cuales de alguna manera tenía acceso. Lo provocaba rechazo. Y hicimos un trabajo, entramos en el subconsciente personal, una terapia regresiva, para ver el origen de esto. Y es que la madre había tenido una enfermedad y él se había considerado la causa de esa enfermedad. Se había considerado un monstruo que estaba haciendo daño a la madre. Es absurdo,
Porque todos los patrones contractivos son absurdos, pero ahí están hasta que los despejamos. Entonces, claro, cuando él comprendió que tenía ese patrón, empezó a cambiar y se empezó a relacionar con las mujeres de otra manera. Empezamos a utilizar afirmaciones internas cuando él se acercaba a una mujer y otras técnicas de visualización y focalización, una vez descubierto ya el patrón. Y preguntamos, ¿cuál es el propósito de ese patrón? Que yo mejore mi relación con lo femenino y con las mujeres. Bueno, hoy está haciendo actividades en las que ya no sientes ese rechazo. Siempre habrá alguien que te va a rechazar, porque claro, debéis saber que por psicología pura no podemos caer bien a más del 70% de las personas con las que nos relacionamos, ni podemos caer mal a más del 30%. Entonces, con esto os quiero decir con mucha claridad que siempre se va a producir que haya personas, que seas tú como sea, aunque seas un demonio, vas a caer bien como mínimo a un 30%. Y nunca vas a caer fenomenal a más de un 70%. Y eso es así. Entonces me diréis, pero estas figuras universales, bueno, las figuras universales, a lo mejor a gente de extremos políticos, pues no les caen muy bien. Y a gente que pertenece a otra religión, pues tampoco. Entonces, es muy difícil. Entonces, lo que hay que aceptar es que caes bien a unos, caes mal a otros y ya está. El problema es si hay una sensación permanente que eso te crea un problema a ti, como era el caso de esta persona. Como era el caso de esta persona que le provocaba un problema y que no sabía muy bien qué hacer con este problema hasta que vino a las sesiones conmigo y fue capaz de resolver. Por tanto, recapitulo un poco, porque ahora voy a entrar en los tipos de miedos para ver si te identificas con alguno, que estoy convencido de que alguno te tocará, porque alguno seguramente sea tu miedo, y entonces a partir de hoy lo puedes trabajar y puedes ir adelante con ello y puedes ir hacia el amor. ¿De acuerdo? Puedes ir hacia el amor. Bueno, primero, antes de seguir, decir que os agradezco muchísimo que estéis escuchando y que vais a recibir un regalo. Si decidís quedaros hasta el final y me mandáis un mail, recibiréis un regalo. Y los que queráis, yo escribí hace varios años un artículo en la revista Espacio Humano sobre el dinero y los miedos. Lo tengo aquí, el dinero y los miedos. Entonces, en este artículo, bueno, desarrollo un poco todo esto, aunque hoy lo voy a hablar un poco más extensamente. Entonces, si queréis que os mande el artículo, pues encantado de mandarlo. Fijaros, en este artículo lo empiezo así. El miedo es la percepción de que la vida va más deprisa que nosotros. La sensación de pérdida de oportunidades es sentir que estamos inmovilizados sin ni siquiera percibir las opciones que la vida nos presenta a cada instante. Es saber que damos poco de sí, que las cosas son como son, que no pueden cambiarse, que todo es oscuro e inevitable, que no tenemos suficiente energía para conseguir nuestros sueños. Esta es la energía del miedo, contracción absoluta. Os aconsejo mucho una película, se llama Más allá de los sueños. Es una película muy, muy buena que trabaja un poco todo esto. Lo que hemos creado aquí, nos lo llevamos al otro lado. Entonces, bueno, interesante que la tengáis en cuenta para verlas. Y luego sigo y continúo en el artículo y digo, es la sensación permanente que se cierra sobre nosotros una noche oscura e intensa en la que no existe madrugada, solo parece real la oscuridad y el frío. Lo demás dejamos de verlo y de sentirlo, no existe ni como posibilidad, ni vemos otra cosa. Bien, entonces en el trabajo con los miedos en general, antes de entrar en los tipos de miedos que vamos a desarrollar un poco de cada uno, en el trabajo con los miedos en general hay varias fases. La primera fase es donde suelen estar muchas personas, que es, se identifican con el miedo y no ven otra cosa que el miedo, ni ven salida. Entonces estás tan identificado con el miedo que el miedo se apodera de ti y tú eres el propio miedo. Entonces, esta es una situación y una sensación tremenda. Porque claro, cuando estás muy identificado con el miedo, lo único que haces es perpetuarlo y multiplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la sensación que se produce cuando tú estás centrado en el miedo. Luego, la siguiente fase del trabajo con el miedo es separarte un poquito del miedo. Y entonces empiezas a decir, ahí va, tengo este miedo, me está dominando, pero yo no soy este miedo. O sea, yo tengo el miedo, pero no soy este miedo. En la tercera fase te separas un poquito más y entonces el miedo va perdiendo cada vez más poder. Y entonces dices,
Veo claramente que yo no soy este miedo. Veo claramente que este miedo sí me afecta, me condiciona, pero yo no soy este miedo. Y el miedo va perdiendo cada vez más poder. En la cuarta fase, ya la separación es tan grande que empiezas a buscar soluciones y dices, bueno, vamos a ver, vale, este miedo está en mi vida, pero vamos a ver qué soluciones puedo hacer. Voy a ver a este terapeuta, lo trabajo de esta manera, me centro en este libro, visualizo amor, visualizo felicidad, visualizo alegría, me centro en otras cosas. Y en la última fase es cuando ya el miedo se va alejando cada vez más, es una cuestión de distancia, si tú quieres mirarlo así, se va alejando cada vez más y pierde poder. Sí que es verdad que los miedos siempre vuelven, pero cada vez vuelven con menos poder si tú te los trabajas. Y a mí siempre vuelve, oh Dios mío. No, sí, pero cada vez con menos poder. No es lo mismo un miedo al 100%, totalmente identificado con él, que un miedo que está al 60, al 40, al 30, al 20, y luego de vez en cuando, 2, 3 veces al año, te vuelve para recordarte, cuidado, ¿dónde está el propósito de tus cosas? ¿Qué vamos a hacer con ello? De acuerdo, luego, este es el método que yo te aconsejo que utilices, que te resumo. Es total identificación, un poco de separación, un poco más y ya ves soluciones y más y va perdiendo poder y va al 20, va al 10, etcétera, etcétera. Y te aseguro que el trabajo con los miedos es muy fructífero. Los miedos no tienen sustancia, te lo vuelvo a repetir. O sea, tienen poder porque se lo hemos dado. ¿Dejamos de darle poder? Mira, es como una planta. Una planta se riega y va creciendo todos los días y tal. Qué bien, qué alegría. La planta del miedo, si la riegas porque la das poder, porque no quieres darte cuenta de que tienes miedos, porque no quieres trabajarlos, va creciendo. ¿Dejas de regarla? ¿Cómo? Desidentificándote de ella, trabajando los miedos, yendo a un terapeuta si tienes que ir, haciendo sesiones, yendo más allá de ellos. Entonces, ahí se acaba el tema. Se acaba el tema. O sea que, bueno. Bueno, entonces yo te voy a desarrollar ahora, durante los próximos minutos, te voy a desarrollar 7 miedos. Tú mira a ver con cuál de ellos te identificas más. Me gustaría, ya sabes que puedes, si te quedas hasta el final, mandarme un mail y vas a recibir un regalo, además del artículo si lo pides de los miedos. Y luego también me gustaría que me hicieras preguntas. Puede ser muy interesante las preguntas que me hagas, que yo voy a aprovechar para contestártelas. O sea que no tengo ningún problema, a lo largo de la semana las tengo muy presentes y en el próximo webinar contesto las preguntas. El próximo webinar va a ser sobre la libertad interior y lo que nos impide ser libres. También te lo aconsejo. Va a ser el miércoles que viene, no el jueves. Pero bueno, te lo aconsejo de una manera grande. Bien, vamos a entrar en 7 miedos. Luego me dirás, yo tengo este otro. Bueno, podríamos hacer una clasificación más amplia, más pequeña. Yo he cogido esto en base a mi experiencia de muchos años trabajando con personas. Y los miedos que han salido han sido estos 7, básicamente. A lo mejor ha salido algún otro. Si he trabajado, por ejemplo, el miedo a meterte en el ascensor. Bueno, esto también, las agorafobias. Pero vamos a centrarnos en estos miedos y luego me contarás si la información que yo te doy ahora a ti te va a servir y te sirve. Y bueno, pues lo miramos con lupa, si es preciso, para que te sirva. Bueno, el primer miedo es el miedo al fracaso. Miedo a fracasar. Este miedo viene desde el prenatal, incluso puede venir de la concepción. Y fíjate, te voy a explicar cómo es este miedo. Este miedo, la energía que tiene es, uy, todo está cogido con alfileres y en cualquier momento esto se cae. Voy en la barca en medio de la mina y todo lleno de vigas que se me pueden caer encima. Entonces, claro, ante esto tienes la permanente sensación en la vida de que puedes fracasar. Y entonces, ¿cómo lo traduces? Ay, si pierdo a los clientes, y si me despiden, y si mi mujer me deja. Entonces, el miedo se sitúa en el futuro como posibilidad y tienes que sacarlo del futuro, ¿de acuerdo? Tienes que empezar a decirte, mi futuro es amor, alegría y éxito, por ejemplo. O la frase esa tan famosa de ese terapeuta francés, de cada día en todos los sentidos voy cada vez mejor. Cada día en todos los sentidos voy cada vez mejor. No dejar que este miedo
te arruine tu vida. ¿Qué pasó en el prenatal? Situaciones de dificultad, pueden ser unas u otras, y costó mucho la vida. Y al costar mucho la vida, pues entonces hace que tengas una permanente sensación de que puedes fracasar, aunque es falso. Porque, ¿por qué vas a tener que fracasar? Si el fracaso está en no ir en la dirección que tú quieres ir, fíjate lo que te digo. Si tú vas en la dirección que quiere ir tu corazón, no hay fracaso posible. Pero bueno, eso al miedo no se lo puedes contar, pero sí te lo puedes contar a ti e ir desapegándote cada vez más de este miedo. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, ampliamos o me hacéis preguntas y bueno, pues lo vamos viendo. El segundo miedo es el miedo al éxito. Yo me digo, hombre, miedo al éxito, esto no existe. Bueno, pues te podrías asombrar de la cantidad de personas que tienen miedo al éxito. ¿Por qué? Porque si tú piensas que el éxito tiene un precio y no lo quieres pagar, pues no vas a querer que el éxito te llegue. Entonces, puede estar muy metido en el subconsciente. Os cuento dos casos, una persona con la que trabajé y otra alguien de una noticia que yo leí hace muchos años. Bueno, pues había una persona que murió de frío en el Retiro, bueno, en un parque de Madrid. Entonces, esta persona tenía más de 2 millones de pesetas envueltos en papeles. Se podía haber cogido cualquier residencia, tenía dinero para hacerlo, pero prefirió morirse de frío. Entonces, es muy tremendo. O sea, ¿con qué te quiero decir con esto? Tenemos mucho más recursos para ir al éxito de los que pensamos. Pero si no nos damos cuenta de los 2 millones que tenemos ahí envueltos en papeles, pues el fracaso nos acompaña. Y entonces fracasamos por miedo al éxito, que es tremendo. Luego, otro caso, este le conocí directamente, era un empresario. Fijaros, os dije el otro día que hay un subconsciente que es el subconsciente familiar. Por el hecho de pertenecer a la familia, tienes unas oportunidades, tienes unos pesos, tienes unos patrones, tienes unas fortalezas. Bueno, ¿y qué patrón había en esta familia? Pues fíjate, si fracasas eres leal al sistema familiar. Fijaros, es fuerte. O sea, si fracasas, eres leal al sistema familiar. Los patrones familiares tienen una fuerza inmensa. La lealtad al patrón familiar es enorme. Esto os lo quiero explicar con una película. No sé si habéis visto El Padrino. Bueno, ahí sale un personaje que al principio es muy bueno, que es la persona que hace de Michael Corleone, el hijo de Marlon Brando, Al Pacino, que esta persona era una buena persona, todo el mundo se fiaba de él, fue aviador en la Segunda Guerra Mundial, un marido ejemplar. De repente él ve como en el hospital varios mafiosos tratan de matar a su padre y tiene que meter a su padre en un pasillo, la camilla y tal. Y en ese momento le salen todos los patrones familiares sicilianos y decide empezar a matar a diestro y siniestro. Los patrones familiares son muy poderosos. Es lo que llamamos en constelaciones familiares las lealtades familiares. Dichas lealtades familiares nos llevan a actuar como si no fuéramos nosotros mismos. Actuamos según el patrón. De hecho, esto pasa mucho con las emociones. A veces estás viviendo una emoción de tristeza y ni siquiera es tuya. A lo mejor es de un antepasado y te estás identificando con ella y no te das cuenta. O una emoción de rabia que ni siquiera es tuya. Entonces, hay un instrumento que se llama las constelaciones familiares, que se pueden hacer también individualmente, y que es muy interesante el trabajarlo. Por lo tanto, el miedo al éxito es una realidad. O sea, ¿cuántas personas pueden alcanzar el éxito y sin embargo están asustadas? Porque piensan que el éxito va a tener un precio que no quieren pagar. Fíjate qué fuerte. Que es una gran mentira, pero tú de alguna manera te la crees. Tú de alguna manera te la crees. Bueno, luego está, en tercer lugar, el miedo a no tener. Entonces, en tu interior se desarrolla un miedo, un pánico a no tener suficiente dinero, no tener suficiente comida, no tener, etcétera, etcétera. Mirad, yo os cuento un ejemplo cercano. Mi madre nació en guerra civil, en el año 37, y ella, pues, en un momento dado, le entraban unas carencias y tenía que tomar un producto caducado, se lo tomaba. ¿Y por qué? Por este miedo. ¿Me explico lo que quiero decir? Fue una mujer maravillosa. Yo desde aquí aprovecho para agradecerle un montón por todo lo que me dio, porque fue una mujer que me lo dio todo. Me lo dio todo absolutamente. Yo
Le estoy profundamente agradecido. Pero de vez en cuando se le despertaba este miedo a no tener. Entonces, bueno, de aquí a mi agradecimiento, mamá, te honro absolutamente. Gracias, 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 gracias. Bueno, entonces, el miedo a no tener es propio de personas que sienten que en algún momento, a lo mejor los 9 meses, tal, les ha faltado algo muy esencial en su vida. Les faltó algo muy esencial. Entonces, ¿qué hay que hacer con este tipo de personas? Darte cuenta de lo que crees que te faltó. Recuerda que cada miedo tiene un origen y tiene un propósito. Y el propósito de este miedo, ¿sabes cuál es? Darte cuenta, en general, luego hay que ver el propósito particular de cada persona, pero es darte cuenta de que tienes mucho más de lo que te parece. Tienes muchísimo más de lo que te parece. Muchísimo más de lo que te parece. Entonces, el planteamiento es, vale, tengo miedo a no tener, pero resulta, yo por ejemplo, de este miedo se me despertó cuando tenía exceso de peso y me dijeron los médicos que si no perdía peso iba a tener el menisco, lo acababa de romper del todo. Y el menisco tenía dificultades en él. Y entonces perdí peso, el otro día subí a una montaña, un desnivel de 800 y los bajé corriendo y no noté problemas en la rodilla. Entonces, quiero decir, me trabajé el miedo, me he trabajado mis posibilidades, he adelgazado un montón, he perdido casi 50 kilos. Bueno, el planteamiento es, si te quedas en el miedo, en este caso, engordas, te fastidias la rodilla, envejeces y has fastidiado tu vida. Yo era muy consciente de que tenía que poner arreglo porque arruinaba mi vida, porque yo a mí ir a la montaña que no me lo quite nadie, es mi vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Y entonces precisamente el miedo me llevaba a eso, a no tener la montaña, que es lo que yo realmente quiero vivir. Fíjate. Bueno, siguiente miedo es el miedo a tener. ¿Cómo miedo a tener? Si todo el mundo quiere tener y tal. Te digo, este miedo está muy extendido. Mira, el 85% de los que les toca la lotería, y de una cantidad alta, lo pierden antes de 5 años. Fíjate si el miedo a tener está extendido. Entonces, además, ¿por qué se puede producir? Porque a lo mejor tú has sentido de que de niño te dieron en exceso. Y tú ahora sientes, esto yo lo trabajé con una persona que había recibido menos en herencia y era por este miedo. Fíjate lo que te digo, pensaba que sus hermanos merecían más que él, merecían ser compensados con más dinero. Y entonces, pues es este miedo miedo a tener, ha recibido más. También es propio de personas que de repente tienen el miedo y deciden tener una vida más austera, se meten a eremitas, a monjes. Bueno, no es necesario hacer esto, sino simplemente trabajarte el miedo y ya está. No hay más, no hay más. Luego está el siguiente miedo, que quiero explicarlo, es el miedo a perder. Miedo a perder, muchos están en el miedo a perder. Mira, ahora este miedo es uno de los grandes miedos del COVID, junto con los dos que vienen después, que te voy a explicar, hasta completar 7, son el miedo a perder, el miedo a morir y el miedo a vivir. Los 3 miedos claves del COVID-19. Pero el miedo a perder, ¿dónde nace? Pues seguramente, o en la concepción, pero seguro que en el prenatal está. Miedo a perder. En algún momento del prenatal tienes la sensación de que se va a producir. Mira, yo trabajé con una persona y trabajé con la madre de esta persona. Y esta persona tuvo la sensación de que el embarazo fue dificilísimo, complicado, tal. Y su madre tuvo la impresión de que el embarazo fue maravilloso, con mucho amor hacia él. Al final, ¿qué pasa? Que con la misma experiencia, dos personas viven experiencias completamente diferentes. También trabajé con un padre y con un hijo y el hijo sentía que había recibido abusos del padre y el padre no tenía la sensación de haber abusado y los dos decían la verdad. Entonces, hay veces que no hay una verdad objetiva, sino que las verdades son muy subjetivas. Entonces, en este miedo a perder, es darte cuenta de lo que tienes y de lo que siempre has tenido. Aquí se puede aplicar el ejemplo de la rodilla que yo decía antes. Joder, macho. Yo ahora agradezco todos los días simplemente por poder andar. Ya no por poder hacer un 800 en la montaña o un 1200 de desnivel, sino simplemente por poder andar. Entonces,
Claro, si no hubiera puesto remedio al tema del menisco, pues la situación hubiera sido tremenda, 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 tremenda. Bueno, vamos a comentar los dos últimos miedos y luego vamos viendo qué es exactamente lo que hacemos. Mira, el siguiente miedo que quiero comentar, el penúltimo, es el miedo a perder. El miedo a morir. El miedo a perder ya lo hemos comentado. El miedo a morir. Mira, el miedo a morir es un miedo que se puede despertar en cualquier momento del prenatal, porque la sensación de un feto es alguien muy frágil y es difícil que en los 9 meses no se haya producido muchas veces este miedo. Otra cosa es que haya quedado grabado como una experiencia principal, que luego tú llevas a tu vida. Entonces, si la llevas a tu vida, pues siempre tendrás miedo a que las cosas salgan, abortas proyectos, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que se ha dado entre el feto y la madre? Se ha dado una cosa que en constelaciones familiares llamamos el movimiento interrumpido. Tú has perdido la conexión con la madre, por el motivo que sea, lo perdiste. Y entonces hay que restaurar la conexión con la madre. ¿Por qué es muy importante? Porque la conexión con la madre es la conexión con la vida, con el amor, con el dinero, con todo lo importante. Si pierdes la conexión con la madre, pierdes la conexión con todo esto. O a lo mejor has tenido experiencias cercanas a la muerte. Y entonces se activa algo que en reversing llamamos mucho la urgencia de muerte. Le llamamos la urgencia de muerte. Que es cuando piensas que te va a pasar algo muy tremendo y te sale esa emoción. Y luego dices, bueno, calma, es solo una emoción. A veces uno de los métodos para trabajar muy bien las emociones es dejarte atravesar por ellas. Tú te dejas atravesar por la emoción y la emoción se acaba yendo. Los pensamientos pueden ser muy repetitivos y obsesivos, pero las emociones se van, las emociones son más finitas. Los pensamientos pueden parecer a veces infinitos. ¿De acuerdo? Pueden parecer infinitos. Bien. El último miedo que trabajamos es el miedo a vivir. Pero antes os quiero decir que os estoy muy agradecido de que estéis aquí, de que me estéis escuchando. Ya sabéis que si estáis hasta el final podéis recibir un regalo. Simplemente con el hecho de mandar un mail podéis recibir el artículo de los miedos de la revista Espacio Humano. Y me podéis hacer cualquier pregunta que queráis, que os prometo que será contestada en el webinar del próximo miércoles. La semana que viene lo haremos el miércoles, por una serie de circunstancias. ¿De acuerdo? Bien, en el miedo a vivir experimentas que la vida en profundidad, vivir, o sea, vivir con alegría, felicidad, con abundancia, con tal, lo que es vivir, no sobrevivir. Que vivir tiene un coste muy grande y que cuidado, que si tú afrontas esa vida así, de esa manera, vas a tener que pagar un coste enorme. Y no te compensa pagar ese coste, aunque tú sientas que eso está en el subconsciente. Uy, voy a tener que pagar un precio muy alto por vivir. Entonces, la gente que está en esto, pues son gente que tienden a la depresión, han perdido la ilusión por la vida. Es un poco un muerto en vida, es un muerto en vida. Vivir es un peso, vivir es una carga, no puedo con la vida. Y son gente que está muy en el sacrificio. El sacrificio no vale para nada, perdonadme. Una cosa es hacer cosas por el otro, o darle al otro, que eso es maravilloso, compartir con el otro. Y otra cosa es sacrificar las cosas buenas tuyas por el otro. No, eso no tiene ningún propósito ni ningún sentido. Una cosa es cuidar al otro con amor y otra cosa es estar amargado. Yo en esto siempre recuerdo durante una época una gran amiga mía que trabajaba con leprosos en la India, una monja, que lo hacía con un amor. Y a mí me sacaba las fotos de unos trozos de carne. Yo digo, impresionante, ¿no? Cuando yo también me fui una semana a trabajar con leprosos, podía sentir esta sensación en otra época, en otra época en la que estaba yo de otra manera. Y ella lo vivía con un amor tremendo. Y luego tenía una compañera que hacía esto, cómo me cuesta, este es el sufrimiento, yo lo entrego todos los días a Dios. Bueno, pues para mí una cosa muy sana, lo de esta mujer, y otra cosa muy insana, lo otro. Cuando ves todo con obligación, con peso, con no sé qué, solo lo que te potencie, lo que te ayude a ir hacia la vida. Bueno, la gran noticia que yo quiero darte, de verdad, es los miedos se pueden trabajar, los miedos pueden quedar atrás. La energía de vida, de potenciación, de felicidad, de amor, de dinero, puede ir para adelante.
Se puede hacer, lo puedes empezar a trabajar tú. Y si no, pides una sesión conmigo, de verdad, no hay ningún problema. Pero lo puedes empezar a trabajar. ¿Cómo? Siendo consciente de ellos y desidentificándote de ellos y no dándoles todo el poder. Diciendo, están en mí, pero no soy yo. No es mi esencia. Mis miedos no son mi esencia. Mi esencia es otra cosa. Mis miedos son una parte mía, están en mí, pero no soy yo. No soy yo. Y a partir de ahí, de esa desidentificación, vas a ir encontrando soluciones para trabajarlos y para dejarlos partir. Mira, la vida tiene una existencia, yo creo, de miles de años, de millones. Que tengamos un miedo que hemos aprendido hace 40, hace 50, hace 30 años, en realidad no tiene ningún significado, salvo el que tú quieras dárselo. Y además quiero recordarte una última enseñanza. Las cosas son o no importantes en tu vida, depende del significado que tú le des. Si tú el significado que le das al miedo es ir más allá del miedo hacia la vida, más allá de los sueños hacia la vida, pues tú avanzarás. Si el significado que le das al miedo es hiperidentificarte con él como si no vieras otra cosa, pues entonces el miedo será tu realidad y vivirás cada vez más hundido, más hundido, más hundido. Yo te invito a que vayas hacia la expansión, hacia la conexión, hacia el amor, hacia la vida, hacia la prosperidad, hacia la abundancia. Te invito a que vayas hacia todo ello. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, podéis mandarnos un mail, os mandamos el regalo, y os mandamos la fotocopia del artículo si queréis, muchas gracias. Y cualquier pregunta que me queráis hacer, muchas gracias. Soy Sergio Pi, vamos hacia la vida. Gracias.